Hola, buenas. Vamos a hacer un vídeo hoy que va a tratar acerca de Marte, como bueno, pues como aparece en el título. Entonces, nos vamos a poner ya directamente porque quiero que haya sustancia y poca retórica. Muy bien. Vamos a hablar acerca de Marte y la estructura del deseo. Escorpio, Aries, Capricornio como fases simbólicas. Y empezamos diciendo que el deseo no se manifiesta de un solo modo. Se despliega, se transforma, se tensiona y se sublima. La astrología tradicional, al articular los movimientos del alma con los cuerpos celestes, reconoce en los planetas no solamente funciones psíquicas, sino también modulaciones del deseo. Marte, que es arquetipo de la acción, la confrontación y la afirmación, representa en el zodiaco una trilogía existencial que condensa las tres instancias de la tríada simbólica de la que vamos a hablar. El falo, el fallo y la falta. En Escorpio, Marte no se expresa abiertamente, sino que habita las profundidades. Es un signo de agua fija y Escorpio condensa la tensión, el deseo que no ha encontrado vía de expresión, pero que estructura desde dentro. Aquí el falo es potencia latente, como una serpiente enroscada en la base del cuerpo psíquico. No hay exteriorización, hay silencio, control y magma. Es el deseo que se cuece, que fermenta y que se purifica por oscuridad. Como en la nigredo alquímica, es necesario morir a lo manifiesto para que algo profundo se reordene. El sujeto escorpiano no grita, analiza, transforma, se obsesionan. ¿Qué es lo que transforma? Transforma la energía misma del deseo en estructura. Marte en Escorpio nos habla del falo como eje simbólico no visible, como esa estructura subterránea que da forma al deseo antes de cualquier acción. La consecución marcial, en relación con los signos que rige, marcan ese sustrato, el sustrato de la voluntad de poder, la acción, Aries, y la estructura, Capricornio, la estructura que define la acción. Nada se mueve si antes no ha sido estructurado por esta energía latente. El deseo que no encuentra una vía simbólica de expresión se transforma en fuerza destructiva, implosiva. Al ser Escorpio un signo de agua, este Marte opera como depósito psíquico de la libido, una cavidad interna que condensa el deseo en su forma más densa y secreta. Allí no solo se oculta lo deseado, sino también lo indecible, lo no representado, un vestigio real que irrumpe en el orden simbólico sin poder ser completamente simbolizado. En este abismo simbólico, el deseo ya no pertenece al yo, sino que ha sido inscrito en el otro, como llamada silenciosa o como falta que funda su existencia. Escorpio nos representa tanto el deseo frustrado como la conciencia profunda de que no puede ser colmado, ni siquiera en el mejor de los mundos. El deseo aquí se experimenta como un anhelo, no una necesidad puntual, sino una aspiración indefinida y honda, una tensión entre lo posible y lo imposible. Como en el mito de Eros, hijo de Poros el recurso y Penía la carencia, el anhelo nace de la contradicción entre la abundancia y la privación. No busca un objeto definido, sino ser completado por aquello que siempre falta. Esta tensión, la falta como centro gravitacional del alma, exige distinguir entre instinto y pulsión. El instinto es biológico. Su finalidad es clara, se dirige a un objeto preciso que lo sacia. La pulsión, en cambio, es una fuerza que insiste, que bordea, que no alcanza nunca su objeto adecuado y que encuentra satisfacción en el mismo rodeo que la aleja. Mientras el instinto se apaga al satisfacerse, la pulsión enciende al sujeto, lo lanza, lo desborda, lo constituye. Y esto es lo que Escorpio dramatiza con crudeza. El alma no anhela saciarse, sino sostener con dignidad la tensión irresuelta del deseo que la hace ser. Si en Escorpio Marte es, en Aries Marte actúa. Fuego impulsivo, impulso sin mediación, deseo que rompe la contención de Escorpio y se lanza al mundo. Aquí el falo se hace acto, pero un acto que ignora sus consecuencias. Al ser Aries un signo de fuego, su expresión del deseo es netamente performativa. No se basa en la reflexión ni en la ley, sino en el impulso puro de afirmación. Lo hemos comentado en varias ocasiones, en los últimos vídeos, cuando hablábamos acerca de las dos vertientes del nomos, ¿no? De las dos vertientes.
la normativa y la performativa. Aries es el logos performativo, es el lenguaje que no describe, sino que ejecuta. En contraste con Libra, signo de aire domiciliado por Venus y exaltado por Saturno, donde el deseo se filtra por la balanza de de la legalidad simbólica, el juicio y la proporción, el impulso ariano irrumpe sin mediación normativa. Mientras Libra articula un nomos normativo capaz de postergar el deseo en nombre del equilibrio, y aquí la palabra revela su juego semántico profundo, no se trata solo de equilibrio como armonía estática, sino de un intento ético por equiparar las fuerzas en tensión y por dotar al deseo de una medida justa y equitativa. Aries lo actualiza de inmediato, encarnando la tensión entre la afirmación y la transgresión, entre el acto y su responsabilidad. Esta disyuntiva entre performatividad e institucionalidad del deseo revela los polos que todo sujeto habita cuando el falo se transforma en gesto. ¿Diré aquello que quiero o aquello que debe ser dicho? Se mueve antes de pensar, corta antes de negociar, inicia antes de comprender. El deseo en Aries no ha sido domesticado ni sublimado, y es por eso que inevitablemente falla. El fallo en Aries no es accidente, es consecuencia necesaria del impulso sin forma, pero es también lo que permite al deseo encontrarse con sus propios límites y empezar a reconocerse como el instinto del mundo. En esta fase, el fallo no se vive como fracaso simbólico, sino como una experiencia directa de la incompletud. Aries no duda, tropieza, no se detiene, pero sangra. La acción ariana nos permite ver el momento exacto en el que el falo simbólico se topa con lo real. Es la colisión entre la estructura y el mundo. Como en el albedo alquímico, lo que está oculto sale a la luz, se separa, se distingue. El deseo ya no es magma, es fuego que corta y divide. Finalmente, en Capricornio, Marte se exalta. No se apaga ni se vuelve pasivo. Su acción estructura. Y aquí se resuelve de algún modo la tensión previamente planteada entre el logos performativo de Aries y el logos normativo de Libra. Marte en Capricornio no actúa por impulso ni por mandato ajeno, sino que integra ambos polos bajo la forma de un logos estratégico que reconoce la ley sin dejar de afirmarla. Es el lugar donde el deseo deja de expresarse como irrupción o regulación y comienza a instituirse como forma. Es el lugar de decir yo quiero o yo debo. Capricornio dice, yo hago que ocurra porque entiendo lo que falta y sé cómo sostenerlo. Tierra móvil, Capricornio, convierte el deseo y su impulso en voluntad organizada. Aquel falo ya no es deseo, ni acción, ni deseo latente, ni acción impulsiva, sino una columna simbólica. La energía marcial se vuelve forma, estrategia y maduración. El fallo ya ha sido incorporado como experiencia y la falta no es negada, sino reconocida como condición para construir algo duradero. Marte en Capricornio no busca dominar, busca sostener. Es en esta exaltación donde el deseo se hace obra. Como la rubedo, el oro alquímico surge tras la disolución y la purificación. No hay más urgencia, hay constancia. La falta no se corrige, se honra. El fallo no se repite, se integra. Y el falo, ya no visible ni grotesco, es ahora el principio estructurante de la acción simbólica. En Capricornio, Marte aprende a construir con lo que falta, a fallar sin romperse y a desear sin quemarse. Hay que tener en cuenta cuando hablamos en Capricornio de un detalle muy importante, que es que no se arrepiente. La acción en Capricornio no es una acción de la que quepa disculparse, es una acción que se integra. Es un acto en el que se reconoce que el fallo es el preámbulo necesario del aprendizaje. Es o triunfo o aprendo. Esta triple manifestación de Marte no es solo una secuencia astrológica, es una cartografía del alma en su tensión con el mundo, una oscilación entre lo profundo, lo eruptivo y lo instituido. En Escorpio, el deseo se interioriza, en Aries se lanza y en Capricornio se eleva y se estabiliza. Se trata de un tránsito entre la intensidad libidinal y la formalización del propósito, entre el anhelo oscuro y la voluntad lúcida. Esta tríada no es lineal, sino cíclica. El deseo retorna una y otra vez a sus fases, pero no como repetición mecánica, sino como una espiral evolutiva. Con cada vuelta, el sujeto puede habitar su falo simbólico, no como instrumento de poder ni como signo de carencia, sino como puente estructurante entre su vacío constitutivo y su capacidad de dar forma al mundo. Hay un fragmento atribuido al Corpus Hermeticum que dice que el deseo no busca un objeto, sino una forma de inscribirse en lo real. También en el banquete se dice que el alma desea no lo que es, sino lo que aún no ha nacido en ella. Y también se dice, como una máxima del arte regio, que no hay deseo sin pérdida ni forma sin vacío. Lo que falta es aquello que da lugar al oro.
Como síntesis visual de este tránsito, puede imaginarse a Marte como una columna en tres tramos. La base subterránea de Escorpio, donde reposa la libido oscura, el fuste ardiente de Aries, que asciende en el acto, y el capitel sobrio de Capricornio, donde el deseo se vuelve arquitectura simbólica. Esta figura une el inframundo, el gesto y la forma, sin clausurar el movimiento de retorno que toda estructura viva requiere. Si el deseo puede ser entendido como una energía psíquica que busca su forma, entonces el color es una de sus emanaciones más sutiles y arquetípicas. Desde la tradición alquímica hasta las grandes cosmologías simbólicas, los colores no son simples cualidades de la luz, sino estados de alma, niveles de transformación, climas internos que acompañan el itinerario espiritual a través de sus crisis, descensos y transfiguraciones. La tríada alquímica de Nigredo, Albedo y Rubedo no se reduce a una secuencia operativa externa, sino que expresa el devenir interior del sujeto que se somete a su propia descomposición, purificación y sublimación. Todo ello, descomposición, purificación y sublimación, son estadios del deseo, y en ese sentido encontramos una lógica particular orientada hacia lo que son los signos que representan las fases instituidas por el deseo marcial. El ser está totalmente absorbido en Escorpio, en sus tres fases. En su primera fase, Escorpio es el centro que a través de la acción efusiva se expresa en Capricornio y que se estructura, de que se exprese, que se expresa a través de Aries y que alcanza su nivel de estructura y de mayor sublimación en Capricornio. La Nigredo es oscuridad inicial y no representa tanto la sombra como la disolución radical de las formas que nos mantienen cohesionados. Es el momento en el que la estructura simbólica previa se descompone ni en el que la identidad se licua y la conciencia queda expuesta a su propio abismo. Psíquicamente, es una fase en la que el deseo aún no puede diferenciarse del malestar y donde la falta se experimenta como una pérdida absoluta, como carencia sin nombre. La alquimia tradicional ha asociado a esta etapa una putrefacción necesaria. El cuerpo El cuerpo del mundo y el cuerpo del alma deben deshacerse para reconfigurarse. Digo la expresión en lo que atañe al proceso de- de transformación alquímico como un punto que ingresa en el significado más real de Marte, precisamente porque esas tres fases se aprecian de manera pues notable en él. La alquimia tradicional asocia a ese proceso como una putrefacción necesaria, un principio inaugural que paulatinamente va definiendo en su desestructuración las claves que en las diferentes fases se van a manifestar. Esta fase, esta etapa, puede también pensarse desde la trilogía acuática del zodiaco, cuyas resonancias con lo real sin nombre, de lo que hemos hablado en anteriores vídeos, son particularmente intensas. En la astrología antigua, los signos de agua eran considerados signos mudos. No articulan, no expresan, no declaran. No porque no tengan contenido, sino porque su saber es anterior a la palabra o posterior a ella. Se trata de un lenguaje sumergido que trabaja en lo no dicho y en lo que insiste. Así en esta trilogía puede leerse una arquitectura de la memoria no discursiva. Comento este detalle en relación con los signos acuáticos porque el signo donde se condensa precisamente la trayectoria relacionada con este elemento es precisamente Escorpio. Hay que decir que cuando nosotros estamos analizando los regentes de triplicidad en los diferentes signos, el primer regente de triplicidad en los signos nocturnos es el planeta, ¿de acuerdo? Eh, es el planeta que rige, es el planeta principal en la triplicidad. Cuando nosotros estamos viendo la trilogía de agua, refiriéndonos a ello, vemos que Marte representa en el agua el planeta principal, ¿vale? Y Venus representa el planeta secundario.
mientras que la Luna es el planeta terciario. Aquí es donde estamos viendo la dialéctica establecida en lo que estábamos comentando entre eh, Marte y Venus en Aries y en Libra, lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Y el hecho de que a través de Venus, que es el segundo regente de triplicidad de agua, vemos en sus exaltaciones lo relativo a la Luna en su exaltación, Tauro, y lo relativo a Saturno en su exaltación. Con lo cual, estamos viendo que la triplicidad de agua nos ilustra de lo que representan pues, las tribulaciones del alma, ¿no? Y las diferentes instancias del alma. Concretamente nos centramos, por lo tanto, en ese factor pulsional asociado al agua como deseo. ¿Mm? En la triplicidad de agua puede leerse una arquitectura de la memoria, como estábamos diciendo. Piscis sería la prememoria, el registro anterior a la forma. Cáncer representaría la memoria estructurada, donde lo vivido adquiere contorno emocional y subjetivo, y Escorpio como posmemoria, es decir, la memoria objetivada, donde lo reprimido, lo no simbolizado sigue fermentando. Este agua es la sustancia psíquica donde se hunde lo real, no como certeza, sino como lo que no puede ser dicho pero tampoco olvidado. Representa el trasfondo libidinal asociado a la pulsión y a la satisfacción en el objeto proyectado, en el otro. Piscis, Cáncer y Escorpio. En términos simbólicos, si Piscis guarda la prememoria, el eco arquetípico del alma antes de su inscripción en la forma, y Cáncer representa la memoria estructurada, la cristalización emocional de lo vivido, entonces Escorpio sostiene la posmemoria, la carga afectiva no elaborada que fermenta en lo profundo y que persiste en lo real como rastro mudo. Como signo de agua y signo mudo, Escorpio no declara ni simboliza fácilmente esta carga. La porta. Es el lugar donde lo que no pudo ser dicho en inscrito regresa con intensidad opaca, como limo activo del otro en nosotros. Una materia psíquica que no se formula, pero que incide, que moldea sin formar y sin mostrar. Esta opacidad no es simple oscuridad, sino un espesor simbólico, donde lo no dicho se asienta, se acumula y se fermenta. La Nigredo es esa cámara sellada donde todo lo que no pudo ser narrado en Cáncer ni intuido en Piscis sigue presente como resto, como un sedimento activo, casi como un humus emocional que insiste desde abajo y exige elaboración. Allí en esa interioridad sellada, el alma confronta su parte más innombrable, la que nunca fue palabra ni imagen, pero que estructura desde las sombras. El agua, como elemento psíquico, no expresa aquí fluidez, sino densidad, la densidad de lo no elaborado, lo que espera ser reordenado desde las sombras. Esta densidad no es pasividad, sino energía encapsulada. Cada gota de este agua representa una experiencia que no ha sido absorbida por la conciencia, pero que opera en sus márgenes, afectando el modo en que el sujeto se vincula con lo real. Como los signos mudos del zodiaco, esta región del alma no grita ni articula, pero pesa, inclina y orienta. Es el subsuelo afectivo en el que se gestan los movimientos más radicales de transformación. Y allí es donde el deseo aún no sabe nombrarse, pero ya ha empezado a actuar desde lo invisible. Desde la perspectiva marcial, este proceso se encarna en Marte, en Escorpio. Allí la acción no es visible, pero fermenta. El deseo no actúa, pero lo organiza. El sujeto que se encuentra en esta fase no grita, se retira, acumula, procesa. El azul profundo, casi negro, es su clima. No el negro de la negación, sino el azul de lo insondable, del deseo contenido, del falo simbólico que no se muestra, pero que sostiene. No hay fallo en esta etapa, pero hay una presencia densa de la falta como atmósfera. La voluntad no se ha anulado, pero ha sido sumergida. El alma, como en el mito de Perséfone, ha descendido al subsuelo. La albedo es la segunda fase del opus alquímico e implica la aparición de una forma incipiente. No es la forma definitiva, sino una claridad intermedia que permite distinguir lo esencial de lo accesorio. El blanco que simboliza es un blanco agitado, cruzado por matices rojizos. La separación de los elementos no es pacífica, sino quirúrgica. Psíquicamente, esta fase corresponde al momento en que el deseo irrumpe en el mundo, intentando afirmarse y por lo tanto inevitablemente falla. El fallo, lejos de ser un error empírico, es la huella de una estructura. El sujeto intenta expresar lo que fermentaba en la oscuridad,
pero se topa con el límite. El límite del lenguaje, el límite del otro, el límite del cuerpo. Aquí el deseo se encuentra con el mundo como obstáculo y en ese obstáculo encuentra su medida. Es también el momento en el que el falo simbólico deja de ser una estructura silenciosa y se manifiesta como un acto. Marte en Aries encarnará esa etapa, un impulso sin contención, una acción que ignora la consecuencia y una afirmación que no ha aprendido a esperar. El color que rige esta fase es el rojo ardiente, no el rojo profundo de la madurez, sino el rojo que corta y penetra. Es sangre que brota, es voluntad que busca una forma y no la encuentra. Pero en esa herida se abre también la posibilidad de purificación. El alma aprende a distinguir lo que no puede sostener de lo que solo repite. El albedo es el momento del discernimiento brutal. No hay sutileza, hay impacto. Y el sujeto se convierte en su propio campo de experimentación. Finalmente, el arubedo marca el cierre del ciclo alquímico. No se trata de una perfección ideal ni de un equilibrio abstracto, sino de una madurez ganada a fuerza de soportar la fragmentación y la incertidumbre. El rojo del arubedo no es impulsivo, sino sereno. Ha conocido el dolor y ha aprendido a evitarlo. El color de esta fase es el ocre, el oro quemado, el rojizo oscuro que expresan esta consolidación. El deseo ya no arremete, se orienta, y la acción ya no irrumpe, construye. La falta ya no angustia, organiza. En términos marciales, este es el dominio de Marte en Capricornio, donde la energía del deseo ha sido transmutada en voluntad consciente. Y aquí el falo simbólico no se ostenta, se encarna, se convierte en estructura viva, en forma que sostiene sin oprimir. Y el fallo ha sido metabolizado como parte de la experiencia, y la falta ya no es escándalo, sino condición. No se trata de resignación, sino de una forma de sabiduría. La acción que surge de la Rúbedo no busca corregir el mundo, sino mantenerlo unido a pesar de su fractura. Esta travesía cromática, a la oscuridad a la luz dorada, no debe entenderse como una escalera lineal, sino como un movimiento espiralado, donde cada ciclo vuelve a comenzar en una profundidad distinta. El deseo humano no se cura ni se completa, se refina, se reelabora, se reconcilia con su propia imposibilidad. En este refinamiento, los colores no son adornos, sino traducciones sensibles en trabajo interior. El azul profundo enseña a callar, el rojo a fallar y el oro a sostener. En esta secuencia el alma no busca ya poseer el falo, sino convertirse en su expresión simbólica viva. A lo largo de la historia de las civilizaciones, los mitos no han sido simples narraciones ornamentales, sino vehículos de verdad simbólica. Encarnan en figuras, gestos y episodios los grandes movimientos del alma humana y permiten inscribir en la imaginación colectiva los ritmos profundos de lo psíquico y lo espiritual. Entre esos ritmos, pocos tan insistentes y estructurales como los que están orientados a esta tríada, la famosa tríada del héroe, que subyace como arquitectura en diversos relatos cosmogónicos, heroicos y teológicos. Estos tres momentos relativos a Marte, a esa secuencia heroica que habla de lo inmanente, de lo que busca trascendencia y de lo que finalmente estructura y trasciende, nos habla de la aparición de un eje simbólico, de colisión con el límite y de reconocimiento de la carencia. Configuran una estructura universal que los mitos desvelan a través de sus imágenes. Empezaremos hablando de ciertos mitos que lo ilustran de manera notable. El mito de Osiris constituye uno de los más claros ejemplos de esta arquitectura. Osiris es asesinado y despedazado por su hermano Set. Su cuerpo dispersado por el mundo es recogido por Isis, que logra reunir todas sus partes salvo una, el falo, que fue devorado por los peces. Esta parte ausente no es cualquier fragmento, sino el eje simbólico de la potencia generadora. En su falta queda suspendida la posibilidad de restitución, pero también abre un pasaje hacia una dimensión más profunda del símbolo. Así como vimos en el capítulo anterior, que Piscis guarda la prememoria del alma, y no por azar los peces devoran el falo de Osiris, son ellos, como símbolos del caos primordial del inconsciente oceánico, de lo indiferenciado, quienes lo arrastran hacia ese fondo anterior a toda forma, hacia el silencio sin nombre del que todo emerge, y el caos primordial en el que toda forma se diluye. El falo perdido de Osiris puede ser leído como retorno a ese fondo indiferenciado. Lo real que no tiene nombre ni imagen, esa prememoria a la que nos referíamos,
cuando hablábamos acerca del agua pisciana, pero que está en el fondo en el origen de toda significación. Desde este vacío fundante, Isis no repone el órgano ausente, sino que lo transfigura en un falo de oro. Esta transformación no es solo restauración, sino sublimación de la falta como potencia de reinicio. El caos no es aquí desorden, sino espacio matricial de sentido, una matriz psíquica y simbólica donde no hay forma todavía, pero ya vibra la potencia de lo que puede llegar a ser. Es, en última instancia, un arquetipo del origen, un vientre cósmico y prelingüístico en el que el símbolo aún no ha emergido, pero ya se anuncia. Allí la palabra no opera todavía como mediadora, reina lo inefable, por lo que de este fondo surge, como Afrodita naciendo de la espuma, y porta una fuerza estética, libidinal y espiritual a la vez, el eco de un orden que no se impone desde la ley, sino que emerge desde la fecundidad misma del desorden. El espacio matricial no es entonces lo opuesto al sentido, sino su suelo fértil y su germen silencioso. Es un útero arquetípico en el que los símbolos aún no han sido diferenciados, donde la palabra no ha nacido y sin embargo todo lo posible está en germen. La acción de Isis, al no reponer sino transfigurar, activa este espacio, no lo niega, lo fecunda. Del dolor surge el emblema, de la pérdida surge la forma sagrada. El caos entonces no es el enemigo del orden simbólico, sino su sustrato fértil, la tierra oscura de donde puede brotar lo significativo. Isis no ordena el caos, sino que lo atraviesa y lo convierte en símbolo. No impone una forma desde fuera, sino que acompaña la emergencia de la forma desde dentro. El mito de Osiris no solamente articula la tríada de Marte del falo, fallo y la falta, sino que lo hace desde una matriz acuática, ligada a lo mudo, como un prólogo a lo no dicho, a lo que espera ser reconfigurado desde el fondo de lo no formado. Incapaz de recuperarlo, Isis lo reconstruye en oro. Este gesto contiene una alquimia simbólica de enorme potencia. El falo perdido no es simplemente restituido, sino transfigurado. Ya no es carne, sino forma sagrada. El falo de oro es el signo de que la falta no puede ser anulada, pero sí puede ser sublimada. Osiris no resucita al mundo de los vivos, sino que se convierte en rey del más allá, se reintegra al orden invisible, y la falta abre un nuevo plano de existencia. Un movimiento similar aparece en el mito de Inanna, diosa sumeria del amor y la guerra, cuyo descenso al inframundo puede entenderse también como una inmersión en el espacio matricial del sentido. Inanna no cae en un vacío sin forma, sino que desciende al vientre de lo invisible, donde el poder simbólico es despojado, donde cada forma es desmontada. Este inframundo no es solo una geografía mitológica, es el equivalente psíquico del caos primordial, el mismo en el que el mito de Osiris fue habitado por los peces de Piscis, símbolos del fondo indiferenciado donde la palabra aún no ha nacido. Inanna, al desnudarse de todos sus signos de poder, se reencuentra con esa matriz originaria que antecede y sostiene toda estructuración. Su colgamiento no es solo humillación, sino suspensión arquetípica en el útero simbólico del no ser, donde la posibilidad de un nuevo sentido germina en el silencio. En su posterior ascenso, Inanna no regresa igual, regresa marcada por lo innombrable, como Isis transforma la ausencia en símbolo. En ambas, lo femenino opera la mediación entre el caos y la forma, entre el silencio primordial y el lenguaje que retorna con otro espesor. Son guardianes de la transfiguración. No rehacen lo perdido, lo rehacen de otro modo, y en ese gesto fecundan lo real. En su descenso al inframundo, Inanna debe entregar una a una todas sus vestiduras y ornamentos, hasta quedar completamente desnuda frente a su hermana Arexigal. En la versión más arcana del relato, Inanna es colgada de un gancho como un pedazo de carne. Esta imagen de suspensión, de pasividad absoluta, remite a una castración simbólica. La diosa todopoderosa debe atravesar la experiencia de la falta radical. Solo después de haber muerto y sido llorada por los dioses, puede regresar a la vida. Su vuelta no es una restitución inocente, sino el signo de que el poder simbólico se reconstituye tras haber aceptado su desfondamiento. El fallo no es una interrupción del mito, sino su motor interno. En el caso de Uranos, dios primordial del cielo, la escena es más violenta. Su hijo Cronos, incitado por su madre Gaia, lo castra con una hoz. El falo de Uranos cae al mar y de la espuma que genera su contacto con el agua nace Afrodita,
diosa del deseo, de la belleza y de la atracción. Lo que se pierde no se recupera, genera una nueva instancia simbólica. El deseo no nace de la plenitud del poder, sino de su interrupción. La falta de Uranos produce una de las fuerzas más poderosas del cosmos, la atracción erótica. Ese mito cristaliza la idea de que la castración no es solo pérdida, sino también es un origen. En los tres casos, en los tres mitos, el falo aparece no como una propiedad de un cuerpo, sino como signo estructurante de un orden simbólico. En la presencia del falo tenemos la alusión a Marte y a su significado simbólico. Su desaparición o su transformación da lugar a otra realidad. La falta, lejos de ser una amenaza, es la condición de posibilidad de un nuevo nivel de existencia. El fallo, ya sea en forma de muerte, descenso o castración, abre una grieta en el ser que permite el paso del alma a otro estado. Estos mitos no deben leerse como representaciones literales, sino como operaciones simbólicas que revelan el drama universal del deseo, el gran mito que, que trasciende el nivel de lo meramente descriptivo y que está relacionado pues, con el arquetipo marcial, ¿no? Con el dios Marte. En todos ellos, el sujeto místico, dios, diosa o arquetipo, atraviesa una fractura, pierde su integridad, su poder y su posición, pero esa pérdida, lejos de aniquilarlo, lo transfigura. El falo perdido se convierte en columna de oro. La diosa colgada regresa con una sabiduría más profunda. El dios castrado engendra belleza. El lenguaje del mito nos recuerda que el alma no se constituye en la solidez, sino en el tránsito entre estados. Que el deseo no se identifica sobre lo que se tiene, sino sobre lo que se pierde. Y que el poder simbólico no es afirmación de fuerza, sino articulación de lo fracturado. Los relatos fundacionales del imaginario humano nos enseñan una y otra vez que es en la falta donde se ancla la posibilidad de sentido, y que todo verdadero proceso de transformación pasa por el falo que cae, por el fallo que hiere y por la falta que configura. La condición deseante del ser humano no es un accidente ni una característica antes de atrás. Es en sentido estructural aquello que lo constituye. El deseo no brota de un objeto exterior ni de una necesidad puntual, sino de una fisura interna, de una escisión original que da lugar a la experiencia subjetiva. En este vacío se inscribe la ley simbólica, que no impone desde fuera, sino que organiza desde dentro, que limita, estructura y articula. El signo que condensa esa operación simbólica es el falo, no como órgano ni como objeto, sino como significante mayor de un deseo. En la formulación lacaniana, el fallo no se posee ni se es, se representa. Es el significante que opera como pivote en el orden simbólico, marcando la diferencia entre el deseo y su satisfacción, entre el sujeto y su objeto. Quien habla ya ha perdido algo. Al entrar en el lenguaje, el sujeto se separa para siempre de la inmediatez de la experiencia y se constituye en torno a una falta estructural. Esta falta no es una deficiencia empírica, sino una condición ontológica. Es lo que permite que el deseo exista. Y en este sentido es también lo que permite que haya ley. La ley simbólica no es la prohibición externa que reprime un deseo natural, como plantearía una lectura ingenua del psicoanálisis, sino el marco que hace posible el deseo. La ley, en tanto lenguaje, establece el campo donde algo puede ser nombrado, deseado y buscado, pero a la vez implica que nunca podrá ser totalmente poseído. El falo, como significante, funciona entonces como eje que sostiene esa tensión. No indica lo que se tiene, sino lo que falta, y al hacerlo, abre el espacio de la invención, de la creación y del sentido. La ley simbólica no es la prohibición externa que reprime un deseo natural, como plantearía una lectura ingenua del psicoanálisis. El fallo aparece como un operador inevitable. No hay deseo que no se equivoque porque no hay objeto que colme su causa. El fallo revela que el otro no lo tiene todo, que la ley misma rodea un agujero, que el sistema simbólico que ordena el mundo está construido alrededor de un vacío, de un abismo. Y lejos de invalidar la estructura, ese agujero la sostiene, porque la ley circunda y circunscribe el vacío. El individuo que actúa tropieza, pero en ese tropiezo se reencuentra con la verdad de su deseo. El fallo es entonces una vía de acceso al saber del inconsciente. En este marco, el sujeto deseante no es simplemente quien quiere algo. No se trata de una voluntad dirigida hacia un objeto concreto, sino de una estructura que nace de la decisión constitutiva que funda lo humano.
El sujeto es quien incurre en una falta y actúa bajo su ley, no como quien se somete a una norma externa, sino como quien habita una ley interna que lo atraviesa y lo funda. Esta ley no reprime, sino que organiza el campo del deseo. Su deseo no lo conduce a un objeto consumible o alcanzable, sino que lo empuja hacia una palabra, un gesto, una acción que encarne simbólicamente esa carencia original. Es en esa encarnación donde el deseo se vuelve acto no para colmar la falta, sino para hacerla hablar. El acto simbólico no llena el vacío, lo representa, y en esa representación se da una torsión que no anula el deseo, sino que lo relanza. Aquel sujeto no actúa para resolver su falta, sino para hacer de ella una vía de inscripción. La representación no es un reflejo del vacío, sino su transformación en sentido. En esta operación algo se transmuta. El deseo no encuentra su objeto, pero encuentra su dirección. El falo simbólico, como eje ausente pero determinante, se convierte en un vector, en un sostén estructural y en un soporte existencial. Sobre él el sujeto puede hablar, fallar, desear y crear. La creación no es entonces el triunfo sobre la carencia, sino su metabolización en forma simbólica. El arte de convertir el hueco en lenguaje, la ausencia en forma, el silencio en palabra. La ley simbólica no es la prohibición externa que reprime un deseo natural, como plantearía una lectura ingenua del psicoanálisis, sino el marco que hace posible el deseo, como decíamos. La ley como lenguaje establece el campo donde algo puede ser nombrado, deseado y buscado, pero a la vez implica que nunca va a poder ser totalmente poseído. El individuo que actúa, decíamos, tropieza. La potencia de este esquema no reside en su carácter cerrado, sino en su apertura permanente al despliegue. El fallo se simboliza, la falta se reinterpreta y el fallo se repite, pero en cada repetición no es mera reiteración lo que se da, sino diferenciación simbólica. Y es allí, en la posibilidad de recrear la ley desde la herida, donde el sujeto encuentra su lugar, no como dueño de su deseo, sino como habitante de una estructura que lo trasciende y lo sostiene. No hay posibilidad de pensamiento, de acción ni de lenguaje sin esta ley simbólica. Y no hay ley simbólica sin falo, sin fallo y sin falta. El sujeto deseante es, en el fondo, aquel que ha aceptado que su palabra está siempre desplazada, que su acto está siempre fallido y que su deseo está siempre incompleto. Pero es justamente desde allí, desde esa incompletud, que puede crear el mundo. Y muy bien, pues este ha sido nuestro vídeo de hoy, en donde he tratado de explicar pues, los principales puntos que dan cuenta acerca de cómo se articula ese principio arquetípico que está asociado con la figura de Marte y que está asociado pues con sus tres signos, ¿no? Hay que entender los tres signos como un cono, en donde la base es Escorpio, en donde la acción convectiva, que de alguna manera se manifiesta a través de la acción es Aries, y cuyo gálibo general, cuya estructura general, se da a través de Capricornio, ¿no? La acción del deber, que como hemos comentado en otros vídeos, está asociada a ese principio universal que representa pues el principio acuariano, ¿no? Entonces, Marte es otro de los elementos articuladores de todo el sistema simbólico de la astrología antigua, ¿no? Y vincula pues, los procesos relacionados con la alquimia, los procesos relacionados con la psicología y también los procesos relacionados pues, con la mitología antigua. Muy bien, sin más, pues me despido de vosotros y mañana pues seguiremos con más vídeos.